Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Evanis SA. En esta ocasión voy a contarles que me encontraba viendo vídeos sobre telescopios grandes. Mientras me encontraba viendo el vídeo me percaté de que no era el tipo de insecto al que se refería el autor del vídeo, sino que en realidad estamos hablando de Evanis. El autor del vídeo es el propietario del canal Timón se ha vuelto loco. Su estimación es algo entendible y normal, ya que el conocimiento sobre las criaturas Evani no se ha extendido, es algo que no se ha oficializado, pero personas como yo trabajamos para que se oficialice la existencia de estos seres. Este vídeo es un jaque mate en relación a la existencia de estos seres, y con el mismo les voy a demostrar que no se trata de luciérnagas, sino de entidades. Lo primero que voy a hacer es enseñarles el canal en donde he descubierto el vídeo y luego voy a proceder a enseñarles que no son luciérnagas. Hola a todos, aquí Timón con ustedes. Esta es la segunda parte de mi telescopio de unos cuantos miles de dólares. Para quien no lo sepa, hemos tomado un super aparato entre los aficionados. Sí, es usado en nubes por las noches. Incluso si salimos de la ciudad, no es garantía de que tendremos un mejor clima. Por eso la única diversión que he tenido mientras lo configuraba era mirar por la ventana. Creo que lo mejor es sentarse e intentar comprender cómo funciona y configurarlo de alguna manera. Por ejemplo, un día me divertí un montón configurándolo y observando a las luciérnagas. Sí, en la misma locación donde vemos las estrellas fue donde aprendimos. Hay un faro increíble lleno de luciérnagas. Tengo una cámara de zoom con un lente de 600 mm, pero ni así pudimos acercar nada. Bueno, aunque sea nos divertimos. Y aquí está mi telescopio con un ocular sin zoom de los normales. Fue tan cool como logré acercarlo que pude ver cómo brillan las luciérnagas en la noche. Tienen una especie de fiesta o un juego de apareamiento, no lo sé, pero pude ver cómo encendían sus pequeñas pancitas. Estuvo muy cool observar esto. Las luciérnagas son insectos muy conocidos, pero poca gente sabe que en realidad son un tipo de escarabajo. Este tipo de escarabajo pertenece a la familia de los lampíridos. Existen alrededor de 2000 especies de luciérnagas en todo el mundo. Suelen vivir en regiones cálidas y templadas. Todos sabemos que las luciérnagas producen luz, pero pocas personas desconocen el proceso mediante el cual se produce la luz en estos insectos. Producen luz gracias a que poseen unos órganos lumínicos especiales que se encuentran bajo su abdomen. Al absorber oxígeno se combina dentro de las células especiales que poseen con una sustancia llamada luciferina, y se produce una reacción química que produce luz de forma intermitente. Este sistema de intercambio luminoso, que varía según la especie de luciérnaga, les sirve para encontrar pareja y desarrollarse en la cópula. Igualmente, este tipo de luz puede servir a modo de defensa y de sistema de localización entre otras especies. Incluso lo podemos ver en las larvas, que tienen capacidades de bioluminiscencia, y las larvas durante su periodo de fase de larva se van a alimentar bajo tierra de babosas y de gusanos hasta que alcancen la edad adulta. Las larvas de luciérnaga utilizan para paralizar a sus presas una inyección de toxinas paralizantes. En la edad adulta cambia este hábito de alimentación, alimentándose en la fase adulta de néctar de flores y polen. El gen responsable de la bioluminiscencia de las luciérnagas ha sido aislado por científicos. Este gen tiene gran importancia en estudios genéticos, ya que permite analizar las reacciones de otros genes, es decir, se utiliza como gen señalizador o reactivo. Lo más similar en el mundo animal a nivel anatómico que se puede encontrar es esto. Lo que están viendo se trata de un escarabajo alado, en su fase de larva. Es un insecto que pertenece a la familia de los lícidos. Es un tipo de coleóptero. Son insectos polífagos de la superfamilia Elateroidea. Existen aproximadamente unas 4600 especies de este tipo de insecto y se distribuyen en 160 géneros distintos. Ya os he contado de qué no se trata, entonces ahora ya paso a la parte importante del vídeo, y es deciros de qué se trata el tipo de criatura que sale en el vídeo.
Pero antes que todo os voy a mencionar que en el mundo marino tenemos bioluminiscencias naturales en pulpos y en calamares. El mundo marino y el mundo espacial tienen realmente muchas cosas en común, ya que como es arriba es abajo. Muchas de las criaturas que estamos viendo en este 2019 y 2020 tienen capacidad de estar en el océano, aparte de en el medio aéreo. Vamos a iniciar viendo el vídeo en Photoshop y vamos a ver que realmente no se trata de luciérnagas, sino que estamos ante entidades que se mueven en el medio aéreo. Entidades posiblemente de origen espacial, dadas sus características. Voy a adelantar el vídeo original hasta el momento en el cual comienzan las anomalías. Este vídeo trata originalmente de astronomía y de telescopios. Realmente fue el motivo por el que comencé a verlo, ya que me interesaba los telescopios que estaba el chico hablando, y ahí es donde comienza los fenómenos. Vamos a ver que en el vídeo se habla de que ese foco, en ese foco hay luciérnagas revoloteando, y algo muy curioso es que muchas de estas entidades se sienten atraídas hacia la luz. Es algo en común con los insectos terrestres. En este momento por el momento no vais a poder ver nada, pero ahora voy a realizar una serie de filtros para que podáis ver realmente que no se trata de luciérnagas ni ningún tipo de insecto terrestre, conocido al menos. Este tipo de criaturas normalmente se encuentran muy cercanos a nosotros, no nos percatamos de ello, pero realmente se encuentran a, digamos que escasos metros. A partir de los 5 o 7 metros de altura ya posiblemente podemos ver capas en las cuales se encuentran este tipo de criaturas. Cuanto más alto te encuentres, más posibilidad tienes de encontrarte más cantidad de criaturas. Bueno, ahora voy a iniciar un zoom para que podáis ver el tipo de encadenamientos que tiene este tipo de criatura. Normalmente algo en común que comparten es que tienen una base alargada. Normalmente las criaturas que comparten el medio aéreo cercano a nosotros se encuentran en una capa baja entre los 3 y los 5 metros, y a partir de ahí, al igual que el cielo se subdivide en capas, pues entonces cuanto más alto te encuentres, posiblemente el tamaño de las criaturas también sea mayor. Llevo haciendo análisis de varios vídeos de los últimos años y han habido avistamientos de criaturas serpentoides de hasta 15 metros en capas altas de la atmósfera. Este vídeo demuestra que sienten atracción hacia la luz y que no los podemos encontrar incluso en las farolas de nuestros parques o esquinas. Otra cosa muy importante que he notado en este último año es que muchas de estas criaturas de las cuales están bajando a la Tierra tienen un efecto bastante curioso sobre el clima. Incluso son capaces de crear nubosidad, algún tipo de nubosidad artificial, en el sentido de que no es producida por el efecto atmosférico natural, sino que de alguna manera ellos producen nubes. Lo he visto presente en el sentido de que he tenido noches muy despejadas totalmente y de repente en media hora se ha puesto una nubosidad espesa que no lo hallo normal, porque lo he visto muchísimas noches y en muy poco tiempo. Entonces realmente tienen efecto sobre el clima y sobre cambios climáticos repentinos. Igualmente esa misma nubosidad se despeja en muy poco tiempo, no pareciendo algo de efecto natural climático. A lo largo de este vídeo vais a poder ver que estas criaturas tienen encadenamientos, es decir, tienen una base fina y a partir de ella se desprenden protuberancias, llámense protuberancias o alas, porque realmente aún no comprendemos cómo funcionan estas criaturas y cómo
se movilizan a través del aire. El caso es que sí, muchísimas tienen alas, pero otras parece que tienen otro tipo de cosas. Quizás sean microalas también. De alguna forma logran planear por el aire sin que les cueste mayor esfuerzo y logran alcanzar grandes velocidades. Otra cosa también curiosa es que logran contraer su estructura, su cuerpo, hasta un tamaño muy pequeño y luego se estiran y pueden realizar giros en su anatomía y cambios que son realmente increíbles. Voy a utilizar especialmente el filtro en negativo, la inversión de colores, porque realmente me resulta muy útil para analizar el contorno de las figuras de las criaturas. Podemos ver esa base alargada en las criaturas y vamos a poder ver en algunas espirales. Esas espirales posiblemente sean alas o microalas, las cuales se utilizan para el desplazamiento en el medio aéreo. Todas estas criaturas tienen la base en común, que es el cuerpo alargado, pero luego hay subcategorías y se pueden subclasificar de diversas maneras, ya que tienen distintas formas de alas y se repliegan de formas distintas. No todos son iguales. Como podéis ver, no en el negativo, sino ahí, vais a poder ver que son bioluminiscentes y al margen de la luz que produce la farola, ellos por sí mismos emiten luz. Hace algunas semanas pude captar un rod, el cual cuando pasó por delante de la cámara era una figura serpentoide, pero que tenía todos los colores del arco iris. De alguna manera, estas criaturas tienen la capacidad de cambiar el espectro visual al cual son visibles. Es algo que ellos pueden manejar a su antojo y pueden cambiar el espectro al que son visibles. Posiblemente sea una medida de autoprotección natural que los proteja de algún tipo de depredador. En el entorno animal conocido, todo animal tiene una serie de adaptaciones específicas, por ejemplo a nivel visual o a nivel corporal, que le permite adaptarse al medio en el que viven. Podemos colocar muchos ejemplos, pero el ejemplo estrella sería el del camaleón, que se puede adaptar a su medio externo para esconderse de los depredadores. La única forma de avanzar en el conocimiento de este tipo de criaturas nuevas y desconocidas es realizar comparaciones con aquello que conocemos, con aquellas formas y figuras animales que tenemos en la Tierra. Otra de mis posibles teorías más terrenales es que este tipo de criaturas pertenezcan a etapas muy arcaicas de la Tierra, incluso anteriores a la época de los dinosaurios. Incluso es posible que hayan pervivido en nuestro medio aéreo sin que nos hayamos dado cuenta, y posiblemente el que no nos hayamos dado cuenta también ha sido motivo de que se hayan podido conservar estas criaturas, ya que el ser humano es un ser realmente altamente destructivo, y de conocer la existencia de estas criaturas pues las habríamos extinguido antes. No es una teoría asegurable, ya que yo me inclino más a por su origen espacial, pero es otra opción más plausible y más terrenal. Igualmente me inclino más hacia una procedencia posiblemente espacial, dado los tiempos que corren, los que estamos viviendo, que realmente no se pueden explicar los otros fenómenos aéreos, ya que hay todo tipo de criaturas que tienen características que no se pueden asociar al mundo animal ni a nada que conozcamos. Soy de las personas que se inclinan a que todo sucede por alguna razón y algún motivo. E igualmente ya lo he dicho que hace 83 años Benjamín Solari Parravicini ya sabía que iban a ocurrir todas estas cosas, y él lo asocia a la vida extraterrestre, y no soy quien para decir que no sea así, porque yo también he visto, lo he vivido y he tenido experiencias muy fuertes con la vida extraterrestre desde el año pasado. Realmente estamos en tiempos de cambio, no tiempos de decadencia, sino tiempos de cambio, y a pesar de la crisis del coronavirus,
están sucediendo cosas muy especiales en todo el mundo. Lo que estáis viendo ahí al fondo forma parte de la edición del vídeo original, ya que el canal original tiene ese propio nombre. Ya sobra decir la figura que está representada en negro, porque es Timón, un personaje del Rey León. Algo también a destacar en todas estas criaturas es que normalmente no viajan solos, viajan en comunidad, en manada, en agrupaciones, pequeñas o grandes. Hace cosa de unos días también vi unas criaturas que el año pasado los vi realmente cerca, y esos tienen una forma de espermatozoide con lo que es el flagelo seccionado. No tiene una forma especialmente redonda ni esférica, sino oval, con una mini colita, y desprenden una luz amarilla. No tienen ningún tipo de alas, de cola ni facciones. Son unas criaturas realmente impresionantes y emiten una luz amarillenta, opaca, que bueno, espero en el futuro poderlas grabar y podérselas mostrar y poderlas también analizar para seguir estudiando toda esta nueva fauna que nos está abordando desde el cielo. Considero que muchas de estas criaturas siempre han estado formando parte de nuestras vidas sin que nosotros lo supiéramos durante miles de años, pero que la cantidad que se encuentran en este momento abordando los cielos de todo el mundo realmente no es normal ni es natural. Por lo tanto, realmente, como he dicho, posiblemente esto forme parte de algún tipo de plan no terrestre por parte de otro tipo de entidades, ya que ha sido convocado todo tipo de criaturas hacia la Tierra para que se expongan ante los ojos humanos. También lo he dicho con anterioridad que los EVAs, las entidades atmosféricas, y las razas humanoides van en el mismo pack. Es decir, posiblemente de alguna manera tanto unos como los otros están asociados. Me vuelvo a ratificar en que esto no solamente va de EVAs y de criaturas que están en el aire volando, sino que también realmente hay civilizaciones avanzadas que vienen de mundos cercanos y lejanos que nos están visitando durante las noches. Estos seres realmente durante las noches hacen despliegues visuales solamente con una función. La función principal es dejarse ver. Estas incursiones, tanto diurnas como nocturnas, no son algo fortuito. Son algo que se ha planificado realmente a conciencia, y es algo evidente y que es de esperar. Van a aumentar los avistamientos alrededor del mundo, no solamente de criaturas pequeñas, sino de objetos, de entidades y de aeronaves. Bueno, ahora por fin he llegado a la parte más interesante del vídeo. Esta es la parte que más demuestra que realmente no estamos ante luciérnagas ni ante insectos comunes o terrestres, sino que estamos ante un despliegue de vida extraterrestre. Este vídeo es reciente y por ese motivo realmente podemos ver esta gran cantidad de seres y de criaturas hermosas, realmente hermosas. Por lo menos desde mi punto de vista realmente son seres muy interesantes y de aspectos estéticos muy hermosos. Producen luz, tienen formas realmente variopintas, pero yo soy de esas personas que lo variopinto le llama la atención y le parece hermoso. Vamos a aplicar el efecto negativo para que podáis observar los contornos y las figuras de las criaturas, y que realmente tienen cosas en común y también distinciones entre ellos. Observen las figuras y los colores, porque realmente son interesantes y preciosos. Estas criaturas alcanzan unas velocidades realmente altas que superan a los escasos segundos que parpadea un ser humano. Normalmente yo lo llamo velocidad de parpadeo porque en un parpadeo ya los has perdido de vista. Vamos a centrar un poco
e intensificar los colores. Vamos a cambiar un poco la escala de colores. Y bueno, vamos a intercalar efecto negativo con variaciones y reducciones tanto de brillo como de contraste para que podáis ver los contornos. Observen realmente en la inversión de colores obtenemos unos colores realmente interesantes, amarillos, lilas, azules, y podéis ver esas alas, llamémoslos así, llamémoslo así, de esa forma, porque realmente se presupone que son alas, pero no creo que para todos, ya que para todas las criaturas no se puede aplicar el mismo concepto de movilización a través del aire. Ya os he dicho que también hay seres de los que nos están visitando que realmente no son orgánicos o que han evolucionado en torno a algo realmente distinto a lo que conocemos, ya que yo mismo el año pasado vi una criatura de aspecto metálico, una criatura cambia formas, que lo único que con lo que lo puedo comparar es con Venom realmente. Y en cuanto a color y forma, ¿os acordáis de Terminator? El Terminator de metal líquido realmente es algo así. Es decir, no debemos limitarnos a considerar que existen otras formas de vida distintas a la de base carbónica, porque realmente estamos en presencia de formas de vida que no se pueden catalogar en algunas ocasiones como biológicas, sino que hay formas de vida energéticas. Esta parte me encanta, es una de las partes que me han gustado más de analizar este vídeo, porque es uno de los rods o evanis más hermosos que he visto, con tres pares de alas. Y este es un poco más extraño, similar al del vídeo que le subí ayer o anteayer. Son realmente hermosos y tienen unas características en algunos casos distintas, y en otros se puede concretar que tienen similitudes. Vamos a cambiar un poco las tonalidades para que podamos darle un poco de fondo y de profundidad a la imagen para detallar un poco más a la criatura. En este caso, esta criatura sí que parece que tuviera cabeza, ya que si lo miramos a través del negativo vemos que en la parte final de lo que podemos tomar por cabeza tiene unas especies de antenas o protuberancias pequeñas. La otra criatura también tiene un cuerpo bastante extraño, pero me trae recuerdos a las figuras y formas que les he estado enseñando en los últimos días, y que también yo vi una criatura de unas características similares que se acercó hacia mi balcón el año pasado, allá por Navidades aproximadamente. Bueno, ahora vamos a ver a este. Es también impresionante, es increíble, de hecho. Creo que es similar con respecto al otro, pero tiene un par de alas más, un par de protuberancias más, y los contornos son un poco más vastos. Aquí lo podéis observar en negativo. Seguimos viendo esas características comunes de cuerpos alargados. Ahora lo paso a filtro negativo para que podáis seguir viendo los contornos que tienen estas criaturas, estas formas de vida. Son realmente impresionantes. Y bueno, yo a medida que va pasando el tiempo voy encontrando entre ellos similitudes, y entre otros voy encontrando diferencias, pero realmente tienen cosas en común.
muchísimas cosas en común. La única forma de estudiar este tipo de criaturas es a través de la observación. No podemos capturar temporalmente uno para observarlo, dado que son muy esquivos y que son increíblemente rápidos. También es de decir que soy de las personas que consideran que tanto aves como cualquier tipo de animal realmente merece vivir en su entorno natural sin que su libertad sea coartada. Aunque en el estudio de insectos, en entomología, la única forma de analizar insectos es hacerse con especies de insectos ejemplares y analizarlos, diseccionarlos para estudiar cómo son por dentro. Pero bueno, yo creo que se merecen un respeto estos seres y estas criaturas, al igual que todos los animales y seres de este planeta. Y bueno, yo creo que debemos plantearnos el estudio de otra forma distinta, ya que dado el carácter esquivo de los mismos y que se hacen invisibles por autoprotección, como lo he dicho antes, pues hace muy difícil realmente analizarlos. Si existiera alguna forma de capturarlos temporalmente para observarlos en algún tipo de campo de contención, pues realmente sí sería interesante, porque podríamos estudiar realmente cómo son, pero por el momento no tenemos esos medios ni esos mecanismos para el estudio de seres y criaturas nuevas y extrañas. También he de decir que posiblemente la bioluminiscencia les sirve para comunicarse entre ellos y visualizarse en espacios realmente carentes de luz. Otra posibilidad es que sea una herramienta durante el cortejo sexual de estas criaturas. Vamos a continuar haciendo filtros para seguir viendo criaturas en esta escena, que en realidad es una escena bastante rápida en el vídeo original, pero intento analizarla prácticamente fotograma a fotograma para poder realmente ver todo este número de entidades que aparecen en el mismo. Bueno, ahora vais a ver luces que parece que están separadas, pero posiblemente sea una entidad única. Lo que pasa es que los rebordes que vais a ver aquí se notan, realmente es una criatura que lo que destaca es la luz que emiten sus alas. Voy a continuar. Y bueno, aquí también vemos a otro de características similares. Este nos aborda la pantalla desde la parte superior. Y este es muy curioso porque solamente tiene un par de alas. Solamente tiene un par. Y los que tienen apenas un par de alas, realmente ya su cuerpo es distinto. No es alargado, o por lo menos es de un tipo de criatura que se contrae y cambia de forma, como el que me visitó el año pasado en el balcón, que no sé si recuerdan el vídeo, pero voy a intentar hacer un análisis pronto del mismo, porque ayer durante la realización del vídeo que les subí, el vídeo que titulé Extraterrestres Reales 2019-2020, en el cual hablaba de una entidad que se vio en junio del año 2018, a la hora de la madrugada, a las 3:46 de la mañana, en un establecimiento público que es un restaurante, pero durante el cierre, a través de la cámara de visión nocturna, pues pude analizar esa criatura Bunny. Y la realidad es que encontré muchas similitudes anatómicas con la otra criatura, la que me visitó en el balcón. Eso que parecía una araña inversa con microalas. Entonces creo que es realmente conveniente hacer un análisis, y lo haré en los próximos días y lo colgaré para que lo puedan ver. Bueno, ahora voy a realizar un
un poco de filtrado para que podáis ver el contorno de esta otra criatura. Realmente muchos se asemejan a cien pies, prácticamente la forma es algo similar. Esas alas a veces se pueden tomar como si fueran patas, al menos en el aspecto estético. Y si no recuerdo mal, el cien pies más grande del mundo, una especie de escolopendra, el cien pies gigante, vive en Japón. Es un cien pies de color rojo y es enorme. Posiblemente un día les suba un vídeo de ese cien pies, porque realmente no solamente es grande, sino que destaca por su color rojo, sino que es uno de los animales más venenosos del mundo y solamente vive en el archipiélago japonés. Bueno, vamos a seguir haciendo inversión de colores y intercalándolo con las figuras que van apareciendo a lo largo del vídeo. Ahí tenemos una luz simple, nada más. Pero aquí ya en el siguiente fotograma, pues nos aparece esta criatura, que de nuevo vemos forma común, alargada, con encadenamientos, 3. Normalmente suelen ir los encadenamientos de 3 o 4, igual que los pares de alas, suelen venir con 3 o 4 pares de alas. De momento no me he encontrado ninguno que tenga más pares de alas. Si tomamos en cuenta el rod clásico, similar a este, sí, podríamos hablar de que ese aspecto dentado, esos dientes son pares de alas. Entonces sí que estamos ante otra categoría de seres que sí tiene muchísimos pares de alas, o al menos eso que parecen alas vienen en muchos pares superiores a los 3 o los 4 pares. Esta presenta un engrosamiento en la parte frontal. Es un poco más gruesa en la parte frontal que en la parte trasera. Y a medida que vaya avanzando el vídeo, pues vamos a ir analizando lo que vayamos viendo. Vemos contracciones, es decir, estas criaturas no solamente son alargadas y tienen una forma física concreta, sino que tienen capacidades de elongación y contracción. Y vemos que en la mayoría de sus casos los más delgados tienen aspectos dentados. Vamos a avanzar. Aquí vemos a otro que tiene 3 pares de alas. Este es pequeño. También he llegado a ver rods de aproximadamente 3-4 centímetros con 3 encadenamientos. Hay de todos los tipos. Es decir, como ya lo he dicho como lo he dicho algunas veces, esto es como los helados, hay de todos los sabores y colores. Aquí vais a poder ver que en este caso, este también es muy hermoso. Este sería el segundo que destacaría de lo que es todo el fragmento del vídeo, ya que este solamente presenta 2 pares de alas o de protuberancias. Vamos a intentar hacer que los colores logren destacar y hacer que tenga un poco de profundidad.
Ahí, no, ahí vemos a otro. Y por la parte inferior tenemos a otros dos. A mano izquierda tenemos a uno, en la parte derecha tenemos a otro, y en la parte central aproximadamente, en la parte inferior tenemos a otro que va de forma ascendente. Voy a encuadrarlo para ver su forma. Bueno, ahí ya le perdemos de la pantalla y de la grabación. Y bueno, yo creo que ya con lo que les he enseñado queda demostrado que no se trata de luciérnagas, sino que estamos ante criaturas de origen posiblemente espacial o de otro origen totalmente desconocido, y que realmente son increíbles, son reales, son interesantes y no están estudiadas. Y realmente me encanta ser un pionero en el análisis y en el estudio de estas criaturas, a pesar de que no soy propiamente un científico. De todos modos, ya sabéis que los científicos propios que están al tanto de todo esto realmente están comprados, están pagados y no cuentan las cosas porque no interesa. Este también sería el tercero que destacaría ya antes de finalizar el vídeo. Vemos la contracción. Ya he hablado anteriormente de que su anatomía, su estructura física tiene la capacidad de realizar contracciones y cambios anatómicos realmente increíbles. Esta parte es la que más destacaría de todo, porque realmente también demuestra estas capacidades contractivas. Bueno, vemos en la parte superior otro y en la parte inferior que también los hay. Realmente este vídeo está plagado de ellos. Este vídeo es una maravilla y realmente su autor, aunque no se ha percatado realmente de lo que había, pues yo sí me he percatado de ello y voy a intentar comunicárselo. No sé cómo se lo tomará, si para bien o para mal, pero yo simplemente lo hago por una cuestión científica, por una cuestión de curiosidad y por el estudio y en favor de que se estudie estas criaturas en el futuro, no solamente por personas que nos hemos aficionado al estudio de ellos. Este es el cuarto y final. Con esta criatura voy a cerrar el broche de oro, de demostrar que no solamente existen los rods y que son criaturas que habitan a nivel ambiental, sino que no los podemos encontrar en entornos muy cercanos, incluso parques, farolas, sino que también tienen unas capacidades que están fuera de lo común de cualquier insecto y no se le puede catalogar, por lo menos en este momento, como animal o criatura terrestre, y es deducible que su origen sea el espacio, ya que tiene unas capacidades que van fuera de la lógica común, capacidades como velocidades increíbles y bioluminiscencias que solamente están presentes en otro tipo de entidades que en este momento están descendiendo sobre la Tierra y de las cuales sí que estoy seguro al 100% de que su origen es espacial. Por lo tanto, es deducible que ellos también pertenecen a otra categoría de formas de vida. En fin, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima. Hasta luego.